Ya enfocado en el proyecto que ustedes van a elegir. Entonces la idea también es que ya hayan escogido un proyecto, y si no, la idea es que hoy día lo escojan, porque esta actividad la van a asociar netamente al proyecto de mercado público que ustedes van a trabajar para el examen. ¿Ya? Entonces, en este módulo vamos a ver la propuesta técnica, en este caso, en el proceso de licitación. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso de qué es lo que se entrega en la propuesta en el proceso de licitación. En este caso, la propuesta que tiene que entregar la empresa constructora al mandante, ¿ya? Es la propuesta económica, que básicamente es el presupuesto del proyecto con los análisis de presupuestario y con todo lo referente al presupuesto. Además de eso, la propuesta de programación, que es la carta grande del proyecto, donde se indica el plazo de ejecución. También los documentos administrativos, que son todos los anexos y formularios que se deben completar para entregar, en este caso, adjunto con la propuesta económica y con la programación. Y además de eso, el mandante requiere que se le entregue una propuesta técnica, que básicamente son documentos y es información, ya, por así decirlo, que respalden la viabilidad en el estudio y en la ejecución del proyecto por parte de la empresa constructora. ¿Ya? O sea, hay que respaldar en este caso, o hay que entregar información de respaldo al mandante para que el mandante diga que efectivamente esta constructora, ya, técnicamente es capaz de ejecutar el proyecto. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, en general, la viabilidad del proyecto lo vamos a ver desde el ámbito externo y desde el ámbito interno. ¿Ya? Cuando hablamos de la viabilidad del proyecto en el ámbito externo, está relacionado netamente con el mandante. Ya sea el mandante, en la fase de diseño del proyecto o al término de la fase de diseño, es donde analiza la viabilidad del proyecto. ¿Ya? Esa viabilidad se analiza en el aspecto normativo, por ejemplo, para ver cuántos pisos se puede construir, cuántos metros cuadrados se puede construir. En el ámbito técnico, si se tiene la capacidad técnica, si obviamente tenemos disponibles los materiales, si existe maquinaria, si existe mano de obra para poder ejecutar un proyecto de ese tipo. Y además se evalúa obviamente la viabilidad económica del proyecto, o sea, si el mandante efectivamente tiene la plata para poder ejecutar ese proyecto. ¿Ya? Una vez que está aprobada, por así decirlo, la viabilidad del proyecto por parte del mandante, ahí ya el proyecto va a entrar a un proceso de licitación, y ahí en esa etapa viene en este caso el análisis de la viabilidad interna del proyecto. En este caso lo hace la empresa constructora. ¿Ya? Ese estudio de viabilidad por parte de la empresa constructora va a estar relacionado con el ámbito económico, técnico, con respecto a la programación y con respecto también a aspectos logísticos. ¿Ya? Entonces, en el ámbito económico, lo que la empresa constructora tiene que analizar es si efectivamente tiene la plata para poder ejecutar el proyecto. Primero, para poder ejecutar el proceso de estudio de propuesta y posteriormente para ejecutar el proyecto. Porque si una constructora no tiene plata, obviamente a lo mejor no va a poder ejecutar un proyecto. ¿Ya? Entendiendo que acá generalmente los contratos son a suma alzada, por lo tanto la constructora tiene que tener plata o un respaldo económico para poder iniciar la construcción de un proyecto. ¿Ya? Entonces, esta viabilidad económica, el mandante, ¿cómo va a verificar que la constructora tiene las lucas para poder iniciar el proyecto? Principalmente le va a exigir, por ejemplo, o le va a solicitar flujos de caja a la empresa constructora. También le puede solicitar, y todo esto va a estar definido en las bases administrativas de la licitación, el balance, por ejemplo, del año anterior. ¿Ya? También le va a solicitar ciertos certificados, por ejemplo, certificado de BICOM de la empresa. ¿Ya? Dentro de otros documentos que van a acreditar, por así decirlo, la capacidad económica que tiene la constructora. ¿Ya? O sea, de ahí vamos a trabajar en un ejercicio donde vamos a hacer un flujo de caja tipo, por así decirlo, ¿ya? Para poder acreditar el flujo económico de ingresos y egresos que tiene, por ejemplo, una constructora. ¿Ya? También, dentro de la viabilidad interna, vamos a tener la viabilidad técnica. ¿Ya?
Esto básicamente está relacionado con si la empresa constructora tiene, por ejemplo, la capacidad en ámbitos de mano de obra, en ámbitos de equipos y maquinaria para poder ejecutar el proyecto. ¿Ya? Entonces acá le vamos a hablar de recursos técnicos. Si tiene personal calificado, por ejemplo, para ejecutar el proyecto, si tiene acceso a los materiales necesarios para poder ejecutar el proyecto, si tiene maquinaria y equipos acorde al tipo de proyecto que se va a ejecutar. ¿Ya? Y eso obviamente se tiene que analizar porque, por ejemplo, una constructora que se dedica a construir puentes y es especialista en construir puentes, no necesariamente es especialista, por ejemplo, en construir edificios en altura. Entonces, obviamente, dependiendo del tipo de proyecto, cada constructora va a tener un ámbito en donde va a ser especialista y obviamente va a optar a participar de licitaciones que son del ámbito de expertise, por así decirlo, que tiene la constructora. ¿Ya? También se hace un análisis de la viabilidad de acuerdo a la programación y de acuerdo a los plazos que se tienen disponibles. Entonces acá básicamente esto va a estar relacionado con la propuesta de programación que se va a entregar. ¿Ya? También se analiza obviamente haciendo la carta acá si el plazo que establece el mandante, ¿ya? Es viable o no. El mandante podría indicar en las bases que el plazo es de 2 meses, pero después en el estudio del plazo que ustedes van a hacer, puede ser que en realidad el proyecto no se puede ejecutar en 2 meses y obviamente eso es parte de la viabilidad. ¿Ya? Si ustedes hacen la carta GAN, por ejemplo, y esa carta GAN le arroja que el proyecto como mínimo se va a demorar 5 meses y el mandante está colocando 2 meses de plazo, ahí ustedes lo que deberían hacer es indicarle al mandante que el plazo que está definido en las bases ¿ya? No es un plazo que sea viable, ¿ya? Y en último caso, lo que tendrían que hacer ustedes a lo mejor es no seguir participando de la licitación porque obviamente se arriesgarían a lo mejor a perder plata o a no poder ejecutar el proyecto en el plazo definido. ¿Ya? Entonces también se evalúa el aspecto plazos. Y además de eso, la última variable que se analiza dentro del estudio de viabilidad del proyecto es la logística. ¿Ya? Principalmente asociado al entorno y a las condiciones que va a tener externas, por así decirlo, ¿ya? El desarrollo del proyecto. ¿Ya? Entonces, esto va a estar relacionado principalmente si tenemos, por ejemplo, si tenemos acceso al lugar donde se va a construir el proyecto, si hay, por ejemplo, empresas que puedan abastecer de materiales al proyecto, ¿ya? Si no hay algún tipo de restricción, por ejemplo, para poder acceder al lugar donde se va a ejecutar el proyecto, todo eso se analiza dentro de la propuesta técnica de la licitación. Claro, tránsito, transporte de materiales, si hay mano de obra, por ejemplo, si hay gente en el lugar donde se va a ejecutar el proyecto, ¿ya? La ubicación del proyecto, si está, por ejemplo, en un lugar donde no hay gente, donde no vive nadie, ¿ya? Ahí obviamente ustedes tienen que evaluar toda la parte logística. ¿Ya? Todo lo que sea, por ejemplo, también, aparte del abastecimiento de materiales, todo lo que sea alimentación, transporte, alojamiento, por ejemplo, todo eso está dentro de las variables logísticas de la viabilidad interna del proyecto. ¿Ya? Dentro de otras cosas también, dentro de estas 4 variables que se analizan principalmente. Entonces, el concepto de viabilidad simplemente considera si el proyecto se puede llevar a cabo o no. ¿Ya? Obviamente estos 4 ámbitos tienen que estar alineados porque si, por ejemplo, si el proyecto es viable técnicamente, es viable de acuerdo a los plazos, es viable de acuerdo a la logística, pero si la empresa constructora no tiene el capital para ejecutarlo, obviamente el proyecto no es viable. Entonces acá se tienen que cumplir en este caso estas 4 variables para que una empresa constructora, como mínimo exactamente, pueda llegar a construir el proyecto. ¿Ya? Entonces algunas preguntas que le van acá a poder responder. En este caso es, por ejemplo, si se tiene la tecnología necesaria para poder elaborar el proyecto o el producto, si se cuenta con los recursos humanos, por ejemplo, ¿ya? Y si se tiene también la seguridad de que el proyecto va a brindar la utilidad que se está buscando. En este caso, la última pregunta
ya está más relacionada con el estudio de viabilidad del proyecto por parte del mandante, si el proyecto en realidad va a cumplir o va a brindar la utilidad para la cual se está construyendo. ¿Ya? Ejemplo, una empresa inmobiliaria construye un condominio y obviamente antes de construirlo ya tiene que tener la certeza de que su proyecto, en este caso, va a tener los clientes para que compren las casas en este caso. ¿Ya? Si el mandante no tiene la certeza de que esas casas se van a poder vender, obviamente corre un riesgo muy grande en invertir en un proyecto de ese tipo. ¿Ya? Pero con respecto a la constructora, básicamente evaluar si se tiene la tecnología, los equipos, la maquinaria necesaria y se tienen los recursos humanos principalmente. ¿Ya? Entonces, el concepto de viabilidad es, en este caso, qué tan probable es poder llevar a cabo y materializarlo en la realidad. ¿Ya? Ese es el concepto básico que estamos analizando ahora. Existen distintos instrumentos, distintas herramientas para poder certificar todo esto. ¿Ya? Vamos a dar un ejemplo de qué es lo que va a requerir el mandante principalmente para poder asegurarse que la constructora le ofrece, por así decirlo, o respalda la capacidad técnica de la ejecución del proyecto. Y la música. Acá vamos a colocar documentos que se van a solicitar principalmente. ¿Cómo se va a asegurar el mandante de que la constructora tiene experiencia en un determinado tipo de proyecto? Le va a solicitar en este caso los documentos de la propuesta que certifique, en este caso a través de un currículum, a través de un formulario o un informe, en este caso la experiencia de la empresa constructora. ¿Ya? Entonces, esa experiencia la empresa constructora obviamente no la va a poder inventar y la va a tener que certificar con datos reales. Por lo tanto, el mandante acá le va a pedir, por ejemplo, el nombre del proyecto, le va a pedir la cantidad de metros cuadrados de ese proyecto, le va a pedir también el nombre del mandante de ese proyecto, ¿ya? Le va a pedir también el contacto del mandante, número de teléfono, correo electrónico, etc. Hola, ¿bien y tú? Bien. Bueno. Incluso le va a pedir dentro de ese documento que la constructora certifique, por ejemplo, el número de certificado de recepción final del proyecto. ¿Ya? Entonces, con esto, el mandante se asegura que toda la información que la constructora va a colocar en ese documento sea real. Ya que no hay información que esté ahí inventada, por así decirlo, o información que no tenga un respaldo verídico. ¿Ya? Crónico. Esa vendría siendo la viabilidad externa, la que está explicando ahora. Estamos hablando en este caso de la viabilidad interna del proyecto, que está relacionada netamente con la constructora. La interna. Interna, sí. Bien. ¿Y esto ya es externo? ¿Cómo? ¿Todo esto también es...? Sí, todo lo que estamos hablando acá corresponde a la viabilidad interna, que es la que se tiene que certificar en el proceso de licitación. Porque la viabilidad externa, que en este caso está relacionada con el mandante, es mucho antes. ¿Ya? Y básicamente se evalúa acá lo mismo que lo evalúa el mandante. Ah, sí. Ya, pero esto de externo. No, interno está relacionado con la propuesta técnica. Ah, ya. ¿Cómo lo puso ahí de diseño para acá? No, esto está acá. Ah, yo también por eso tenía la duda, por eso mismo. Por eso mismo tenía la duda. Por eso había hecho una línea De aquí. Además de eso, además de que el mandante requiere certificar la experiencia de la constructora, también requiere certificar la experiencia de las personas que trabajan, en este caso, en la constructora. Por lo tanto, también el mandante generalmente va a exigir, dentro de la propuesta técnica, el currículum de los profesionales o del profesional que va a estar a cargo del proyecto. ¿Ya? No va a pedir currículum de todo el personal, pero va a pedir por lo menos de los cargos más importantes dentro del proyecto
ya va a exigir que los profesionales que están asignados a la constructora asignaría el proyecto tengan la experiencia requerida en proyectos similares a los que se están licitando. ¿Ya? Porque una cosa es que la empresa tenga experiencia, ¿ya? Pero recuerden que la empresa en este caso va a estar a cargo de profesionales de distintos cargos, entonces si esos cargos no tienen experiencia, obviamente el mandante requiere en este caso que la empresa en sí tenga experiencia y que los profesionales de la empresa tengan experiencia. ¿Ya? En las dos cosas en simultáneo. ¿Ya? Entonces acá generalmente el mandante va a solicitar, por ejemplo, el currículum del administrador de obra. El 2. Y en general, en las bases administrativas o en las bases técnicas de la licitación se van a establecer acá los requisitos que debe cumplir el administrador de obra que va a estar destinado al proyecto que se está licitando. ¿Ya? La cantidad de años de experiencia, por ejemplo. 3 cortes. También en algunos casos se exige un determinado título para los profesionales. ¿Ya? Ahí las bases técnicas pueden decir que el profesional a cargo tiene que ser, por ejemplo, ingeniero constructor, ingeniero civil o arquitecto, o una carrera afín en el área o en el rubro del proyecto que se está licitando. ¿Ya? La misma experiencia, o también se puede establecer la experiencia del profesional en cantidad de metros cuadrados construidos. Se puede exigir un mínimo de metros cuadrados construidos para acreditar cierta experiencia. ¿Ya? O sea, por ejemplo, 100.000 metros cuadrados. ¿Ya? ¿Qué otro documento se puede solicitar acá? Por ejemplo, si el proyecto requiere mano de obra específica, que sea calificada, ya que tenga ciertas certificaciones, pues podría exigir también, en este caso, las certificaciones. Como la del... Siempre como 5 días. Algún proyecto relacionado con estructuras, por ejemplo, el mandante quizás va a requerir ciertas certificaciones del personal que va a estar destinado al proyecto. Entonces, certificaciones de soldadores, por ejemplo, certificaciones de operadores de maquinaria, por ejemplo, si el proyecto involucra utilización de distintos tipos de maquinaria. ¿Ya? Y todo lo que acredita en este caso la experiencia tanto de la empresa constructora como de los profesionales, como del personal o de los operarios, por así decirlo, que van a estar asignados al proyecto. ¿Ya? Por lo tanto, en esta parte es importante que la constructora ya tenga definido acá cuál va a ser el organigrama del proyecto en este caso de que se adjudique la licitación. ¿Ya? La constructora ya tiene que definir cuál va a ser la organización del proyecto en caso que la licitación se adjudique por parte de una empresa constructora. ¿Ya? Bueno, acá hay un esquema, se me olvidó mencionar eso, sí, también hay acá un aspecto que es la viabilidad ambiental. Está considerado acá, pero está más enfocado en la viabilidad por parte del mandante. ¿Ya? Antes de que el proyecto entre a licitación y todo, el mandante, obviamente dependiendo del tipo de proyecto, debería evaluar acá la viabilidad ambiental del proyecto. ¿Ya? A él le abrí la puerta. O sea, dependiendo del tipo de A él le abrí la puerta, Julio. Que vaya pagado como 8 pesos. Dependiendo del tipo de proyecto, puede ser que en la fase de diseño se tenga que elaborar, en este caso por parte del mandante y de la empresa que el mandante contrate para poder diseñar el proyecto, por ejemplo, un estudio. Yo volví ni siquiera para tarde.
Pues eso está relacionado con la viabilidad ambiental. No, sí, Ya, si el proyecto ambientalmente es posible, es viable, mejor dicho, de No, si el daño está ejecutarlo, hecho ya si dijo la reglamentación permite o no permite la ejecución de ese proyecto. ¿Ya? ¿Eso lo solicita el mandante? Eso lo solicita el mandante en la fase de diseño. ¿Ya? Ahí los profesionales que el mandante contrate para poder diseñar el proyecto, si obviamente ese proyecto requiere o por normativa o por ley se exige para ese proyecto un estudio de impacto ambiental, son los mismos profesionales que tienen que hacer toda la tramitación y el estudio ambiental correspondiente. Y obviamente que las instituciones correspondientes lo autorizan. Lo certifiquen. Acá la constructora tiene que pedir estos documentos al mandante. Claro, una vez que la constructora se adjudica un proyecto, todas las autorizaciones y tramitaciones que el mandante haya realizado, obviamente la constructora tiene que tener acceso a sus documentos, porque en algún momento se van a solicitar y en este caso el responsable es la constructora de la ejecución. Entonces, si bien el mandante se hace responsable de solicitarlo, ya la constructora al momento de estar construyendo el proyecto tiene que tener toda esta documentación, obviamente, y todo tiene que estar en regla. Si por ejemplo el mandante no hace la solicitud de estos documentos, la constructora puede decir que no se puede tomar el proyecto. El método de Grosser era con la derivada. En general, ya en la constructora, en caso de que el proyecto tenga, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental, la constructora obviamente tiene que tenerlo en consideración y obviamente el mandante le tiene que indicar si efectivamente el permiso o la autorización está aprobada. Con copia, por favor. Donde no sé, ellos pagan, que pueden construir, hacen la construcción, pero después cuando hay un accidente o algo, eso, toda la responsabilidad lo va a tener la constructora. Claro. Así que puede ser que el mandante construirse algunos documentos. Ah, ¿tú se lo miró? En este caso, nosotros no lo utilizamos. Todo esto obviamente lo tomamos partiendo de la base que el proyecto tendría que tener o cumplir con todas las autorizaciones correspondientes. Pese a que de igual forma hay proyectos que se comienzan a ejecutar sin tener todas las autorizaciones correspondientes. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en ese caso cuando hay autorizaciones que no están aprobadas y el proyecto de igual forma por parte de la constructora se comienza a ejecutar? ¿Ya? El riesgo principal es que el proyecto por cualquier organismo, obviamente el proyecto se paralice y eso va a generar obviamente un impacto económico en la constructora porque va a quedar ahí con el trabajo paralizado, obviamente tiene que seguir pagando la mano de obra, hay gastos y costos asociados, entonces el impacto económico se lo va a llevar en parte la constructora. Pero obviamente se tiene que partir de la base que para empezar a ejecutar un proyecto, ya todas las autorizaciones correspondientes tienen que estar al día. Porque si no es un riesgo que corre la constructora. La constructora de igual forma podría decir, no, yo construyo, ya, pero obviamente se expone a paralización o multa en caso de que sea fiscalizado por algún organismo correspondiente, ¿ya? Pero obviamente tiene que asumir esa responsabilidad. ¿Ya? Pero obviamente el responsable principal es el mandante para ese caso, pero la constructora va a tener que también asumir en este caso riesgos si quiere, pese a que no esté la autorización correspondiente, iniciar el proyecto de todas formas. ¿Ya? Profesor, bueno, ¿sí? disculpe, y en el caso de que el mandante en este caso sea una persona natural y no tiene conocimiento de solicitar todos estos permisos, ¿cómo se hace? Es que lo que pasa es que en general el mandante en la fase de diseño contrata a profesionales expertos en el área, contrata arquitectos. O sea, en este caso el arquitecto tendría que asesorarlo y decirle necesitamos tal y tal permiso. Claro, todo eso es parte de la competencia de los arquitectos, por ejemplo, que se encargan en este caso de diseñar el proyecto. Ya que el proyecto esté de acuerdo a la normativa, ¿ya? Y que esté ajustado en este caso a las consideraciones que tiene el mandante y ajustado a la ley básicamente. Claro. O sea, si el proyecto, por ejemplo, dependiendo del tipo, debe hacer ese estudio de impacto ambiental, en este caso es el arquitecto, por ejemplo, el que tiene que obviamente tramitar, hacer todas esas solicitudes,
y obviamente realizarlo con los profesionales que sean, en este caso, competentes en las áreas que se van a tener que estudiar. Son un ingeniero ambiental, por ejemplo, que va a tener que a lo mejor desarrollar el estudio de impacto ambiental de un determinado tipo de proyecto. ¿Ya? Ojo que no todos los proyectos tienen que tener una autorización, por así decirlo, o un estudio ambiental. Ya son proyectos que generen, por ejemplo, que pueden generar daños, ya sea al ecosistema o que puedan generar problemas al entorno, a las personas que van a estar cercanos a lo mejor al lugar donde se va a emplazar el proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, la construcción de una planta minera, ya donde va a haber explotación de minerales, por ejemplo, donde van a haber tronaduras, donde va a haber polvo en suspensión, donde todos esos proyectos requieren sí o sí estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Depende más que nada de la envergadura del proyecto. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, todo eso se analiza dependiendo del tipo de obra, básicamente. Claro. Pero podría ser una consideración a tener en cuenta en el caso de algún tipo de proyecto. ¿Ya? Bueno, también yo le hablé de la viabilidad logística. Acá en este esquema está definido acá como la viabilidad operativa, básicamente. ¿Ya? Viabilidad operativa, también acá entra lo que es la viabilidad legal. ¿Ya? Esto tiene que ver con la normativa principalmente, con las leyes. ¿Ya? Viabilidad comercial, que está relacionada obviamente con la parte económica. La viabilidad técnica que ya había mencionado y la viabilidad con respecto a la programación. Ya acá la viabilidad comercial y la económica van de la mano. ¿Ya? Una cosa es, por ejemplo, tener la plata para poder ejecutar el proyecto. ¿Ya? Y la viabilidad comercial en este caso está relacionado con los clientes. Claro, que los clientes efectivamente después van a comprar el producto o el proyecto que se está ejecutando. Ya por eso acá están separadas, pero obviamente van de la mano relacionadas con la parte económica. Ya que sería como el estudio acá, el estudio de mercado básicamente. Ya la viabilidad comercial está relacionada con el estudio de mercado en función del objetivo del proyecto. ¿Ya? Vamos a borrar acá. Ya, esto vamos a profundizar un poquito, que está relacionado con cómo la constructora va a demostrar la viabilidad económica del proyecto. Ya, porque la viabilidad técnica en realidad la va a certificar o la va a acreditar en este caso con documentación básicamente. Currículos, por ejemplo, certificados, documentos. ¿Ya? En tanto la viabilidad económica, en este caso va a estar relacionada con la parte contable, por así decirlo, de la constructora. ¿Ya? Esto no está relacionado directamente con nuestra área, pero está relacionado más con la parte financiera y contable de la empresa. ¿Ya? Entonces, en general, acá el mandante va a solicitar el balance o estado de resultados de la empresa del periodo anterior o del año anterior, por ejemplo, flujos de caja de los últimos 6 meses o del último año, ¿ya? Cualquier otra herramienta contable que acredite en este caso cuáles son los ingresos, cuáles son las deudas de la constructora, cuáles son los activos, cuáles son los pasivos,
cuál es el patrimonio de la empresa, simplemente para reflejar que económicamente la empresa tiene la espalda, por así decirlo, para poder ejecutar el proyecto que se esté licitando. ¿Ya? Entonces, yo creo que en contabilidad ustedes vieron algo de flujos de caja, por así decirlo. ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿Tuvieron que hacer un flujo de caja con empresas? Yo veía la pura. Mejor ramo de. Yo veía la pura. ¿Se acuerdan o no? Igual le hicimos un flujo de caja. Y asalto y asalto. Si no, el ¿Por qué lo menciono? Porque acá vamos a hacer un ejemplo No, de un flujo era. de caja tipo, pero Era. bien, O nunca lo fue. acá vamos a incorporar variables financieras que en algún momento incorporaron en el curso de contabilidad. Ya, sino que simplemente vamos a hacer un flujo de caja, ingresos, y vamos a definir de dónde vienen los ingresos para una empresa constructora, ¿ya? Y también los egresos de la constructora, ¿ya? Y lo vamos a categorizar ahí por ítem para que podamos definir cuáles serían los egresos y gastos que va a tener, por ejemplo, una constructora durante un periodo de tiempo. ¿Ya? Bueno, y además de eso, y esto es como la información específica por el tema de la situación económica de una empresa, también acá se van a solicitar ciertos certificados. ¿Ya? Certificados, por ejemplo, acá lo voy a llamar DICOM, pero es como el boletín comercial de las empresas. ¿Ya? También certificados de quiebra también. Esto generalmente el mandante lo exige porque obviamente si hay una empresa que esté en un proceso de quiebra, que obviamente no va a estar en las mejores condiciones, ¿ya? El mandante necesita que se acredite que la empresa no está en un proceso de quiebra para poder adjudicarse el proyecto. ¿Ya? Y esos certificados generalmente se solicitan en la comisión para el mercado financiero, CMF, puede ser, la sigla. ¿Ya? Certificado de quiebra de una empresa o que no ha estado en un proceso de quiebra. ¿Ya? Es como un historial, si la empresa en algún momento estuvo en quiebra o proceso de quiebra o tiene alguna anotación, por así decirlo, en la comisión del mercado financiero. ¿Ya? Se llama CMF. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿No? Ya, computador. Sí, vamos a hacer una actividad entonces los que quieran algún computador, o sea, los que necesiten, pueden sacar de ahí. Está abierto. Sí, está abierto ahí también. Ya, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ya, que les va a servir de guía para que ustedes después hagan, para el proyecto que ustedes van a trabajar en el examen, hagan el flujo de caja que acredita en este caso la capacidad económica de la empresa constructora que dicen que ustedes se van a inventar. ¿Ya? Acá vamos a colocar flujo de caja. ¿Cómo? No, esto va a ser grupal. Va a ser grupal. ¿Hiciste la portafolio? Preguntémosle al profesor. Profesor, consulta técnica de portafolio la unidad 3, ¿cuándo hay que enviarlo? El plan de trabajo. O sea, el plan de trabajo ya deberían haberlo entregado. Si todavía no lo entregan, los que están ahí pendientes, súbanlo por favor para calificarlo. Porque O sea, están calificados con nota 1 los que todavía no envían el plan de trabajo. Hasta el 2. Hasta el 2. ¿Cuál es el 2? La actividad número 2, algo así. Esa es la actividad, claro. Pero no, la actividad 3. Hasta el 4. La actividad 3 también deberían ahora entregarla. Decía semana 17, si no me equivoco. Claro, sí, y ahora estamos en la semana 16, creo. Ya. Sería hasta ahora, esta semana. Vale. Y las últimas dos actividades, que es la 4 y la 5, son la autoevaluación, ¿ya? Y preguntas finales. ¿Ya? Si pueden cerrar toda esta semana, máximo la otra, hagan esas actividades también. Porque yo estaba tratando de marcarlo, no podía marcarla. ¿Cómo marcarlo? Yo no entiendo esta weá, ¿en qué consiste? Porque estaba en la
¿Ya? Ah, en el archivo. Pero no estará protegido a cuenta de escritura. ¿Por qué te quieres marcar las opciones? Sí. ¿No deja? ¿Cómo ¿Dice por ahí habilitar la escritura o algo así? No te va a servir. Está vinculado con Bluetooth. Sí. En el centro. Al lado del costado. Sí, escribe. Aprieta el dele, por favor. Aprieta el dele. La cambiaste para arriba. Si lo puedes hacer. Que te funciona de mouse también. ¿Ya? Funciona como mouse también, por la flechita. Ya, lo que vamos a decir para hacer este ejemplo. Mira. Primero vamos a categorizar acá Pero tienes que bloquear los números. ingresos de la empresa constructora, ¿ya? Y más abajo acá vamos a colocar los egresos. ¿Ya? En este caso este flujo de caja lo vamos a hacer por periodo, entonces acá vamos a colocar por ejemplo por mes, enero, Es simpático. ¿ya? Y ahí van a generar Simpático es muy bonito. en este caso el mes de diciembre. ¿Ya? ¿Qué tema tiene el teclado del lado? Es que. Es incómodo estar acá arriba. Está chulo. Compre uno. ¿Cuánto cuesta? Como 50. 9.990. Barato. ¿Para lo que sirve? ¿Para lo que sirve? Ingresos. No problem. Tú ves con tiempo, dijo. No problem. ¿Ya? Primero tenemos que definir de dónde van a venir los ingresos que va a tener la empresa constructora. ¿De dónde vendrían los ingresos de la constructora? De pago, ¿cierto? Aporte ¿Por parte capital. de quién? Del mandante. Generalmente las constructoras reciben pago, ya, o sea, reciben ingresos por pagos que va a ejecutar, que va a realizar, mejor dicho, el mandante. ¿Ya? Esa va a ser la principal fuente de ingreso de una empresa constructora. O sea, acá le vamos a pagar pagos simplemente del mandante. ¿Qué otros ingresos podría tener una empresa constructora? Aparte de los pagos que realiza el mandante por los proyectos que estén ejecutando. Por ventas, también. Ya, pero estamos hablando acá de la empresa constructora. ¿Ya? Por arriendo, profe, que uno se arrienda maquinaria o arrienda. Ya, principalmente la segunda fuente de ingreso de una constructora ya va a ser por ventas, por ejemplo, de vehículos, maquinaria y herramientas que haga ya, o de forma anticipada o porque terminaron su vida útil. ¿Ya? Entonces acá le vamos a colocar ventas principalmente de equipos. ¿Ya? Sería una segunda fuente de ingreso para las empresas constructoras. La venta, por ejemplo, de departamentos o de las casas, en este caso, no sería un ingreso para la constructora, porque en realidad es un ingreso de la inmobiliaria. Ya que no necesariamente es la misma constructora, puede ser una empresa distinta. Así que la venta de, en este caso, de las propiedades o de las casas o de los departamentos no es un ingreso netamente de la constructora. ¿Ya? ¿Qué otro tipo de ingreso podría tener una empresa constructora? Devolución de impuestos, ¿ya? También podría ser. Todo lo que sea devolución, por ejemplo, de IVA, ¿ya? Podría ser una fuente de ingresos, ¿ya? Impuestos, vamos a colocar acá. ¿Podríamos tener una cuarta fuente de ingresos de una empresa constructora? Adicionales, claro, pero los adicionales estarían incorporados acá, en el pago, en los pagos que realiza el mandante. También podría ser una fuente de ingresos. El arriendo de equipos, ya, por ejemplo. Siempre arriendan todo su equipo. Claro, pero el arriendo no estamos hablando que la constructora arriende, por ejemplo, a un proveedor de equipos, sino que, claro, arriendo interno, por así decirlo, ya que de hecho los proyectos, si una constructora tiene 5 proyectos, ya, generalmente si, por ejemplo, el proyecto 1 compra equipos, ¿ya? Y después se van a trasladar de obra, ¿ya? No es llegar y trasladarlo, sino que en este caso contablemente esos ingresos, en este caso lo que va a hacer el proyecto 1 le va a cobrar, por así decirlo, a modo de arriendo al proyecto 2 por la utilización de esos equipos, porque en este caso son costos del proyecto 1. ¿Ya? Por así decirlo, se separan en este caso, ¿ya? Se separa la parte financiera
entre distintas obras que componen en este caso los proyectos de una empresa constructora. ¿Ya? Consulta, por ejemplo, en la última obra en la que yo trabajé, la constructora en la que yo trabajaba tenía varias maquinarias, varios retos, y le estaba trabajando como subcontrato a una empresa más grande. A otra empresa. Sí. Aparte de los servicios que nosotros le estábamos impartiendo a esa empresa, ellos le arrendaban la maquinaria. Claro. Eso también podría... También podría ser arriendo también externo, que claro, que la misma empresa le arrende maquinaria a otra empresa. También. Claro, sería como generalmente cuando a una constructora más grande la subcontrata, sería en este caso prestación de servicios. Pero eso podría entrar en los... También podrían ser ingresos, claro. ¿Sí? Arriendo interno o prestación de servicios. ¿Ya? Que podría ser arriendo de maquinaria, por ejemplo, o subcontrato. ¿Ya? Servicios. Subcontrato principalmente. ¿Ya? A empresas constructoras más grandes. ¿Ya? Entonces acá son 5 generalmente las fuentes de ingreso que puede tener una empresa constructora. ¿Ya? También vamos a definir acá cuáles serían los egresos que va a tener una empresa constructora. ¿Cómo los podríamos categorizar? ¿Cuáles serían los egresos de una constructora? Para que conecten los cargadores directos al lado. Ya, los sueldos, ¿cierto? Entonces acá le vamos a colocar mano de obra. ¿Ya? Que puede ser mano de obra directa, mano de obra indirecta. ¿Ya? Compra de equipo y herramientas. Arriendo, me dijeron también. Ya, arriendo de herramientas, arriendo de equipos, arriendo de maquinaria. También compra de equipos, compra de herramientas, compra de maquinaria. Serían ingresos, en este caso, de una empresa constructora. ¿Ya? Insumos, le podemos llamar. Ahí categorizamos combustible, por ejemplo, agua, luz, etc. Insumos. Insumos y servicios básicos. ¿Ya? ¿Qué otros egresos podríamos tener en una empresa constructora? Insumos y servicios básicos. Bueno, compra, arriendo, mano de obra. La multa. Falta algo importante. Los sueldos, los permisos. Los sueldos, profesor. Mano de obra, acá está. Claro, todo lo que sea gastos administrativos también. Permisos, por ejemplo, ya seguros. Vamos a colocar acá, gastos administrativos. Los basados. Los basados, ¿Esto también de maquinaria o de equipo? Las coimas. Las dádivas son códigos. ¿Ya? ¿Ah? Falta los materiales, que es una de las cosas más importantes. Lobby, así se llama. Compra de materiales, también es un egreso del proyecto. ¿Ya? Materiales, mano de obra, arriendo, compra. Aunque sea un café con serranita. Sí, pero acá pusimos arriendos Eres de equipo principalmente. Eso decir que eres de barro. Y compra de barro con equipo. esto. Claro, yo no le puse acá apellido. Cuando arrendan las casas para mover, viático. Gasto administrativo, viático, seguro, pago de documentos, etc. ¿Ya? Insumos y servicios básicos, ahí podríamos incorporar todo lo que sea cuentas varias, arriendo, por ejemplo, de inmuebles, arriendo de casas, por ejemplo, de terreno, etc. También lo podríamos categorizar acá mismo el arriendo o colocarlo como otro ítem de arriendo de inmuebles. ¿Ya? Finalmente las constructoras, cuando se adjudican un proyecto, movilizan personal y ese personal requiere transporte, requiere alimentación, requiere, en este caso, también un lugar de alojamiento. Entonces todo eso también son ingresos. ¿Dónde va eso? ¿Ya? El gasto. Que lo podríamos categorizar, podríamos hacer otro ítem que se llame, por ejemplo, sí, porque no son gastos administrativos, podrían ser gastos de... ¿Cómo se llama? Ya, llamémosle gasto de personal, que está relacionado con alojamiento principalmente, alimentación,
Traslado. Logística interna de obra. Claro, logística interna, logística de obra. Pueden haber que no. Ya yo ahí, bueno, me coloqué gastos de personal, ya, asociados simplemente a la parte, por así decirlo, a la parte externa, a lo que es ya netamente constructivo. ¿Ya? Ya, entonces, en el ejercicio que vamos a hacer, ya, acá vamos a colocar algunos ejemplos simplemente de acuerdo a las categorías que colocamos acá. ¿Ya? Entonces, en este caso, los ingresos, la idea es que cuando usted haga este flujo de caja acá le coloquen información real. ¿Ya? Entonces, acá yo voy a colocar, por ejemplo, proyecto 1 hasta el proyecto número 4. Ya que serían en este caso los proyectos que va a tener en ejecución durante el año anterior y la empresa constructora. ¿Ya? Además de eso, vamos a colocar acá, por ejemplo, otros ítems. Por ejemplo, vamos a suponer que la empresa constructora vendió una retroexcavadora, le vamos a colocar acá venta retroexcavadora. ¿Ya? Venta retroexcavadora. Vamos a colocar también acá arriendo, por ejemplo. Eso lo vamos a colocar acá, o subcontrato, por ejemplo. Constructora XX. ¿Ya? Así en este caso un servicio de arriendo de maquinaria, por ejemplo, o prestación de servicio como subcontrato de otra empresa. ¿Ya? Entonces acá lo que vamos a colocarle valores a todo esto. Vamos a colocar, por ejemplo, que el proyecto 1 se ejecutó, por ejemplo, entre enero y abril, ¿ya? Y tuvo en este caso un pago mensual, por ejemplo, de 15.700.000. Bueno. Wow. Ya, vamos a considerar que todos los meses, en este caso, tuvo el mismo ingreso. ¿Ya? Por ejemplo, desde enero hasta mayo. Ya, ahí está. Después del proyecto 2, vamos a suponer que se empezó a construir en marzo, por ejemplo, y tenía un pago en promedio. Acá obviamente son valores pueden ser distintos, no necesariamente son iguales. ¿Ya? Estos montos son los estados de pago que la constructora le cobra al mandante. Acá, por ejemplo, el proyecto 2 de marzo lo vamos a colocar 8.500.000. Lo vamos a considerar que hasta septiembre. Ya, después el proyecto 3, vamos a suponer que es un proyecto que duró un mes solamente y fue acá en el mes de agosto. ¿Ya? 20. Proyecto 4, vamos a suponer que fue de septiembre a diciembre y lo vamos a colocar acá 12.400.000 en promedio. ¿Ya? Bueno, después acá la venta de la retroexcavadora, vamos a suponer que esta empresa constructora en el mes de julio vendió la retroexcavadora. ¿Ya? ¿En cuánto la vendió? ¿Cuánto vale la retro usada? Unos 25. Ya, coloquemos en 20. Una buena. No, 4. Ya, no, por acá, 30 millones. ¿Ya? Una buena. Bien. Vamos a colocar acá que en el mes de noviembre y diciembre Chorrea en aceite. trabajamos con un contrato de la constructora XX y le prestó servicios de movimiento de tierra, por ejemplo. En el mes de noviembre y diciembre, por lo tanto, acá vamos a considerar 13.500.000. 13,5 millones en pago. Entonces, acá abajo vamos a colocar total ingresos del periodo. ¿Ya? Total ingresos, que en este caso va a ser la suma del ingreso de cada uno de los meses. ¿Ya? Entonces, acá lo que vamos a tener sería acá la sumatoria o la autosuma de cada uno de los ingresos provenientes de cada uno de los proyectos, más la venta de equipos, más subcontratos, prestación de servicios en este caso, de cada uno de los proyectos que tenía la constructora. Entonces esta suma
nos daría en este caso los ingresos mensuales que tiene o que tuvo la empresa constructora en el año anterior. ¿Ya? Además de eso, acá va a haber un total al final, ¿ya? Donde deberíamos hacer una suma por proyecto. En este caso sería una suma horizontal. ¿Ya? Ahí estaría. Ya, o sea, por ejemplo, el proyecto 1 generó un ingreso total al año de 78 millones. El proyecto 2, 59, el proyecto 3, 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Y acá abajo, el total de ingresos mensuales. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos ya todos los ingresos del proyecto. Claro, después tendríamos que valorizar los egresos y después hacer la diferencia en este caso entre los ingresos y los egresos y calcular el flujo de caja efectivo mensual. ¿Ya? Acá no nos vamos a ir en el ámbito contable porque no vamos a agregar variables contables y financieras que, por ejemplo, la depreciación de la moneda en este caso en el periodo entre enero y diciembre del año anterior. Eso es lo que lo vamos a hacer como valores efectivos simplemente. ¿Ya? Ustedes ya en contabilidad imagino que ahí calcularon el MAN, el TIP, todas esas cosas contables, financieras, ¿o no? ¿Se acuerdan? Sí. Ya, eso en este caso Yo digo, que dice, no me acuerdo de la profe. ya. Bueno, con eso ya tenemos los ingresos. Ya. Vamos con los ingresos. Ya, acá obviamente en el flujo de caja, real, ya esto sería bien específico. ¿Ya? La empresa constructora en general acá, a cada uno de los egresos, ¿ya? O a todo esto, por así decirlo, la empresa constructora va a definir lo que vamos a llamar centro de costo. ¿Ya? El concepto de centro de costo, ¿a qué se refiere? Simplemente es un grupo, por así decirlo, de distintos recursos, ¿ya? Que igual va a estar en este caso descomponiendo todos los egresos, ¿ya? Que va a tener cada una de las obras. ¿Ya? Por ejemplo, el proyecto 1 va a tener, por ejemplo, un centro de costo número 1 y ese centro de costo número 1 va a estar desglosado en distintos ítems para poder después, para poder llevar la contabilidad y para poder llevar el control financiero del proyecto, cada uno de estos egresos se van a asociar a un determinado centro de costo. ¿Ya? Entonces, con eso se define, por ejemplo, cuáles fueron los egresos, por ejemplo, en materiales de obras civiles, materiales eléctricos, materiales de instalaciones, por ejemplo. ¿Ya? Se asocia en este caso cada uno de los gastos a un determinado ítem del presupuesto, ¿ya? Para efectos de control financiero. ¿Ya? Entonces esto acá sería muy detallado, nosotros lo vamos a hacer de forma general. Entonces acá lo que vamos a decir, acá por ejemplo, cuáles fueron los egresos en materiales. ¿Ya? En este caso acá se podría desglosar el proyecto, por ejemplo, ¿ya? O podríamos hacer un resumen general, considerando en este caso el abastecimiento de materiales de todos los proyectos. ¿Ya? Lo vamos a hacer más general, por lo tanto acá vamos a decir que en materiales, por ejemplo, la constructora en promedio gastó 800 por mes. ¿Ya? Todos los meses gastó 4.800.000 durante el periodo de enero hasta diciembre. ¿Ya? Todos los meses la misma cantidad de plata en material. Obviamente esto va a ser distinto y ustedes tienen que llevar ese control para poder saber cuánto se gasta en materiales mensualmente para, en este caso, para el proyecto que ustedes estén asignando. ¿Ya? Después vamos a considerar acá mano de obra. ¿Ya? Y vamos a considerar que el gasto en mano de obra de la constructora, que involucra todos los proyectos que tiene, también acá vamos a colocar un valor promedio, es de, por ejemplo, 5.200.000, ¿ya? Mensual, en promedio. También, desde enero hasta diciembre, ¿ya? Vamos a colocar dos ítems más, acá vamos a considerar insumos y servicios básicos. Vamos a colocar insumos simplemente. Ya vamos a considerar que el insumo tiene un gasto de 800.000 pesos al mes. ¿Ya? En promedio.
Y el último ítem le vamos a colocar acá, otro gasto, vamos a decir que es 1.200.000 en promedio al mes. Claro, acá no sé qué va a arrojar esto, pero la idea es que ustedes, obviamente, para cuando hagan este ejercicio, reflejen que su constructora ficticia presenta números azules, quiere decir que tiene más ingresos que egresos. Ya, porque obviamente el mandante, cuando ve el flujo de caja, tiene que certificar y decir, esta constructora, obviamente, tiene, en el periodo anterior, tiene números azules, por lo tanto, obtuvo utilidades, por lo tanto, es una empresa que es confiable, exactamente. ¿Ya? Ahora, si el flujo de caja es solamente números rojos, el mandante queda decir, esta empresa constructora está a punto de la quiebra, quizá, entonces, obviamente es riesgoso adjudicarle un proyecto a una empresa que tiene el periodo anterior todos los meses números rojos. ¿Ya? Entonces, acá vamos a colocar total de ingresos y nuevamente acá vamos a hacer la sumatoria. ¿Ya? Hacia arriba de cada uno de los meses. ¿Ya? Total de ingresos. Y al final también vamos a hacer la suma horizontal acá. Agua sin maquillaje. Ahí tenemos la sumatoria horizontal y vertical. Entonces acá abajo lo que vamos a colocar ahora es, le vamos a colocar diferencia, ingresos, ¿ya? Menos los egresos. ¿Ya? Entonces acá el flujo efectivo sería en este caso la diferencia entre el total de ingresos menos el total de egresos. ¿Ya? Y esto acá vamos a hacer la diapositiva negativa. El alguno dio negativo y el total. Claro, acá falta una suma. Suma total. Ahí falta una suma. Ahí sí. Ya. Entonces al final, diferencia ingreso menos ingreso, que sería el flujo de caja efectivo, por así decirlo. Simplemente va a ser la renta de los ingresos del año, de los ingresos mensuales, menos los egresos mensuales por el periodo correspondiente a todo el año anterior. ¿Ya? Entonces, esta parte de acá, ¿ya? Ahí ustedes le pueden colocar un formato condicional para que, por ejemplo, todos los flujos positivos sean números azules o verdes y todos los negativos sean rojos, simplemente para diferenciar ahí cuál fue el mes que tuvo un flujo, por ejemplo, negativo o positivo. ¿Ya? Entonces acá, formato condicional, y aquí vamos a colocar una regla para resaltar los valores mayores que 0 y menores que 0. Entonces acá, por ejemplo, los que sean mayores que 0, le vamos a colocar que estén acá con color verde. ¿Ya? Y nuevamente acá, formato condicional, regla para identificar los valores menores que 0 con color rojo. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿Qué te pasa? en este caso, por ejemplo, esta empresa, que obviamente nosotros lo inventamos, tendría que generar un flujo positivo, salvo los meses de junio, ¿ya? Y agosto, en este caso, tuvo, por ejemplo, ahí en junio, un saldo negativo de 3 millones y medio, y en agosto un saldo negativo de 2 millones y medio. Pero al final del periodo, tiene un saldo positivo de 102 millones 600 mil. ¿Ya? O sea, ese proyecto que se está licitando por 50 millones, el mandante va a decir, esta constructora debería tener ahí 100 millones en su cuenta corriente, o a lo mejor no los tiene, pero financieramente, según el flujo de caja, sí los tiene. Entonces, obviamente, tendría el respaldo para poder construir un proyecto. Súmalo. Si el proyecto a lo mejor es por 3.000 millones, están con números, este está en formato número. Esa plata en realidad no le alcanza, con el anticipo que le voy a dar tampoco va a cubrir los gastos, ¿ya? Que va a tener a lo mejor en el proyecto que se está licitando. ¿Ya? Claro. Y acá la fórmula básicamente es ingresos menos egresos. ¿Ya? Entonces este es un típico flujo de caja que se puede solicitar en el proceso de licitación, ya en lo que corresponde a la propuesta técnica ¿Y que tú lo pusiste con coma? referente a la viabilidad o a la capacidad Pero no le pongáis económica de la punto, constructora lo coloca para solo. la ejecución del proyecto.
¿Ya? Vamos a hablar de esto. ¿Viste este globo? Importante, ¿no? Ay, coño. ¿Cómo? Sí. El pago del 29. Ya, El pago del 29. Ah, el pago de IVA. Sí. Habíamos definido acá los impuestos, pero en realidad no los coloqué porque se supone, o sea, porque el pago de IVA, en este caso, nos sale directamente, no es costo de la empresa, no son egresos de la empresa. no. ¿Ya? El pago de IVA simplemente es la empresa, por así decirlo, que lo va a pagar, en este caso la constructora, que lo va a pagar el servicio de impuesto interno al mes siguiente, hasta el 20 por ejemplo, ya simplemente es un intermediario para pagar el impuesto que el cliente está pagando. Entonces, por eso no lo coloqué como un ingreso. ¿Ya? Porque en realidad no es un ingreso, sino que es simplemente una forma indirecta de pagar el impuesto que en este caso lo paga el cliente. ¿Ya? Obviamente ahí contablemente igual pueden haber ingresos que están relacionados con la diferencia entre IVA de compra y IVA de venta. ¿Ya? Pero tampoco ahí lo reflejé como ingresos. ¿Ya? Lo que sí podrían ser ingresos sería, por ejemplo, devolución de impuestos. Y lo que sí podría ser ingreso, pago de impuestos, en este caso el impuesto a la renta, que sería el impuesto anual que se paga por la utilidad de la empresa, o se devuelve en este caso, en caso que la empresa tuvo mayores compras, por así decirlo, que venta, debería tener una devolución de impuestos. Documento de portafolio. En este caso, ese sí se podría categorizar como un ingreso o un egreso. ¿Ya? Entonces ahí lo voy a colocar más preciso para que no se confundan tampoco. El impuesto en este caso le vamos a llamar impuestos de renta. Ya no impuestos de. La cuestión de construcción sustentable que tenemos ahí para esta semana. ¿Saben cuál es el porcentaje de impuestos que se debe pagar la empresa? Con respecto a las utilidades, a las ganancias que tengan en un periodo. Depende de la utilidad que No, pero si viene utilidades, un 25%. Ese es el impuesto a la renta. Bueno, las utilidades, obviamente, esto no es un balance, entonces las utilidades se calculan. El balance general incluye otros elementos contables. Por ejemplo, en el balance, que a lo mejor sería similar a esto, incluye, por ejemplo, dentro de los gastos, la depreciación de los equipos, por ejemplo, y otras variables contables que en este caso rebajan, por así decirlo, los ingresos que tiene la constructora. Que no es precisamente esto mismo, es simplemente un flujo de dinero que hay entre lo que cobra la empresa y lo que gasta. Estoy de propuesta. ¿Cómo tiene estar mucho? Ya, ¿dudas con esto? Estoy colocando los exámenes. No, esto no es o sea, esto va a ser una parte de lo que voy a ver. Ese flujo de caja lo voy a subir para que lo tengan. La idea es que en el trabajo, en la tarea que les voy a pedir, ya igual arreglen un poquito, hasta le coloquen ahí, le arreglen el formato, le coloquen borde ahí, lo abonan un poquito para entregarlo más completo. Administración logística. ¿Viste la nota, no? Ese archivo lo voy a subir acá. Energía 4.1 y habilidad técnica. Administración logística, después tenemos el día jueves. Tenemos ética. En ética y antes tenemos con la profesoreca. ¿Ah? Antes tenemos con la profesoreca. No, para la profesoreca es mañana, el miércoles. De altura. Pero en ética, ¿qué tenemos? Tenemos en realidad que no